Dice la palabra de Dios así en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la parte que más pone a prueba mi carácter, y yo creo que el carácter de todos. El Sermón del Monte es muy alabado por esta parte, pero también es muy criticado por esta parte que acabamos de leer. Yo creo que, por lo menos para mí, ninguna parte del Sermón del Monte me hace entender tanto mi dependencia del Espíritu Santo y de la ayuda de Dios para mi propia vida que esta. Mira lo que dice el texto, por favor. Vamos a ir versículo por versículo. Y dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y desde ahí, como que mi corazón empieza, ay, no, no, es que no, como que nosotros tenemos cierta resistencia a que nos traten de manera injusta, a que nos traten con maldad. La ley de Moisés dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Y saben qué? Eso es correcto. Eso está en Éxodo, ahí les digo en qué parte. En Éxodo 21-24. Esa es una parte literal de la ley de Moisés. Éxodo 21-24 dice así: ojo por ojo y diente por diente. Ahora, para entender este mandamiento, es bien importante que nosotros lo establezcamos en su contexto. Por favor, acompáñame a Éxodo 20. Ahora, tú debes de recordar algunas cosas, o debes de saber algunas cosas para poder interpretar bien este versículo. Tienes que saber algunas cosas de la ley. Déjame te las explico. Vamos a ver el capítulo 20, 21, 22 y 23, pero no los vamos a ver uno por uno, los vamos a ver nada más por encimita. La ley de Moisés tiene varias partes. La ley de Moisés es una ley moral que tiene mandamientos como no mientas, no robes, no codicies. La ley de Moisés también tiene parte de ser una ley ceremonial, que dice cómo deben de ser los sacrificios, cuál es el día que nosotros debemos de guardar para el Señor, cómo se debe de construir el tabernáculo y la manera en la que se adora a Dios. Pero la ley de Moisés también tiene un código civil que regula la sociedad de Israel. En el capítulo 20 de Éxodo, ustedes así por encimita pueden ver que ahí vienen los 10 mandamientos, ¿verdad? Esa es la ley moral de Dios. Y después de dar algunas instrucciones más, el capítulo 21 empieza hablando acerca de las leyes sobre los esclavos y de cómo los amos deberían de tratar a sus esclavos. Después habla acerca de leyes sobre actos de violencia en el versículo 12, hablando acerca de casos de asesinato y cosas de ese tipo. Y después empieza hablando acerca... miren, ahí es donde está el versículo que dijimos de ojo por ojo.
en el versículo 24, donde hay actos de violencia. Miren, dice en el versículo 22, si algunos riñeren y hieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido y juzguen los jueces. ¿Ya vieron? 21, 22. Y luego el capítulo 21 de Éxodo en el versículo 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás, ¿qué cosa? ¿Vida por qué? Por vida. El 24 dice, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Ya viste? Y en el capítulo 22, empieza a hablar acerca de leyes de restitución, cuando las personas roben y tomen al ladrón y todo eso. Entonces nosotros aquí vemos este versículo de ojo por ojo y diente por diente en un contexto de una ley civil, de restituir cosas, de si tú lastimas a alguien, cómo restituyes o cómo resarces el daño que hiciste. Ahora, en el contexto en el que nosotros lo vimos en Mateo 5, si quieres volver allá, el contexto en el que nosotros lo vimos en Mateo 5 no es así. Ellos, los fariseos y los sacerdotes, enseñaban este versículo de modo que ellos lo aplicaban no a la corte, no de manera judicial, sino personal. ¿A qué me refiero con judicial? Bueno, lo judicial tiene que ver con la intención de impartir justicia a la sociedad. Eso significa judicial. ¿Cómo se hace la impartición de justicia en una sociedad? En una corte con un juez. Ese es el contexto de ojo por ojo y diente por diente. Aquí en Mateo 5, nosotros no lo vemos así. Miren lo que dice el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, ellos lo aplicaban en nuestras relaciones personales. Si alguien te trata mal, entonces tú también lo tratas mal. Y si alguien te insulta, entonces tú lo insultas. ¿Por qué? Porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Ellos torcían la ley así. No la aplicaban en el contexto para el cual Dios la había dado, sino que la sacaban de su contexto aplicándola en algo más. Es como si yo quisiera clavar un martillo en la pared usando mi teléfono. ¿Sí? O sea, no es la herramienta para lo que se diseñó. Lo están usando de manera inadecuada. Ahora, el propósito de esta ley, de ojo por ojo y diente por diente, yo creo que era varios. Pero el principal era dar una retribución exacta. O sea, si alguien te lastima un ojo, bueno, pues entonces la paga va a ser un ojo. Si alguien lastima una mano, entonces una mano. Y esto sirve para varios propósitos, por lo menos dos. Uno, dando pena justa al malhechor. Si él lastimaba una mano, entonces tenía que pagar una mano. Eso es lo justo. Nada más, paga lo que lastimaste. Paga lo que heriste. Número 2, limitar la compensación de la víctima. Hace poquito una compañera de trabajo tuvo un accidente allá en Estados Unidos. Y ella decía, bueno, pues yo estoy feliz con que paguen mi carro y paguen lo del doctor. Porque ya se atendió en Estados Unidos, eran como $20 y tantos mil de terapia, ¿te imaginas? Entonces ella decía, no, que me paguen lo del carro, que me paguen la terapia, yo estoy bien. Y muchas personas le decían, no, también diles que daño psicológico y tu trauma para que te paguen. Entonces la ley de Dios es una ley muy justa. Nada más lo que se dañó es lo que se debe de pagar. Limita la compensación de la víctima y eso nos ayuda porque define la justicia y restringe la venganza. No es como de que, no, rompiste mi teléfono y me tienes que pagar 3 teléfonos, entonces yo te voy a tratar mal y te voy a obligar. ¿Te
Teléfono, teléfono, ojo, ojo, diente, diente. Dios es muy justo en ese sentido. Él quería que las personas no se vengaran. Él no quería que las personas pensaran que hubo injusticia y que se odiaran las unas a las otras. Entonces Dios estableció una equivalencia en la retribución. ¿Hasta aquí estamos bien? Quiero decirles esto porque es importante para entender cómo funciona este texto que estamos leyendo de ojo por ojo y diente por diente. Eso es importante también porque nos ayuda a entender cómo los sacerdotes y los fariseos torcían esta enseñanza de manera inadecuada. Entonces, Jesús nos enseña que el problema de hacer lo que los sacerdotes y los fariseos hacían, aplicar esta ley civil a lo personal, era que cuando hacían esto, las relaciones personales empezaban a deteriorarse. Y entonces era fácil vengarse. O sea, lo que Dios deseaba evitar era lo que ellos estaban incentivando. Dios dijo, pues así para que no se venguen, para que no haya peleas, para que no piensen que hay injusticia. Pero si tú me tratas mal, decían los sacerdotes, entonces yo te trato mal. Tú me ofendes, yo te ofendo. Tú me hiciste sentir ofendido, pues ya no te voy a hablar. Ojo por ojo y diente por diente. Ellos lo usaron para promover exactamente lo que Dios quería quitar del medio de su gente. Dios nunca deseó y nunca ha deseado que haya odio, venganza y resentimiento en medio de su gente. Nunca. De hecho, miren lo que dice Levítico 19:18. ¿Me acompañan para allá, por favor? Porque no es como que si los fariseos o los sacerdotes fueran ignorantes. Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice algo bien interesante. Tiene el mandamiento expreso a no ser vengativo. 19:18. ¿Listos? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Ya viste? Dios prohibía expresamente que la gente no se vengara, que no guardaran rencor. Y este versículo tan famoso de amarás a tu prójimo como a ti mismo es el complemento de lo que acabamos de leer. Fíjate, Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios pone ahí su nombre para hacer un mandamiento muy solemne, muy importante, que debía de ser muy guardado por cuanto su nombre iba ahí. Él lo estaba afirmando. No te vengues, no seas rencoroso, antes bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podría ser una buena paráfrasis. Ahora, por favor, algo que yo también quiero que notes, es que lo que el Señor Jesús está haciendo en Mateo 5 no es anular la ley. Él está corrigiendo la interpretación de esos días. La ley es armónica, la ley no se contradice, la ley de Dios es perfecta, es justa, santa y buena. Entonces, la instrucción pertenece a las cortes legales, esta de ojo por ojo, no a las relaciones personales. Las relaciones personales deben de estar basadas en el amor y no en las exigencias de la ley. Mira lo que dice Mateo 5. Regresa conmigo para allá, por favor. Perdón que los haga mover tanto de lugar, pero yo creo que es importante que vean que no es como que la ley se contradiga, simplemente que la ley se complementa, unos cachos con otros. Mira lo que dice Mateo 5:39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice, al que te pegue, regrésaselo, ¿verdad? Y luego dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Suena bien? ¿Suena algo como que tú quisieras hacer?
Suena algo como lo que tu corazón diría, sí, yo voy y lo hago. No sé a ti, pero mi corazón cuando ese tipo de cosas suceden, se resiste mucho. Yo no voy a dejar que anden abusando de mí, yo no voy a ser el menso de nadie, y tu corazón empieza a brincar, ¿cierto? Cualquiera que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. En aquel día, los ocupantes romanos eran bien despiadados y bien mala onda con los judíos. Cualquier soldado romano, si tú eras judío, podía pedirte que cargaras cualquier cosa por lo menos 1 milla. De hecho, no sé si recuerdan, pero cuando el Señor Jesús fue crucificado, así tomaron a un señor, ¿se acuerdan? Y lo obligaron a ayudar a Jesús a llevar su cruz. Ellos podían hacerlo así, porque era su derecho como ciudadano romano y era tu obligación como conquistado hacerlo. Señor Jesús dice, si alguien te pide que le lleve su carga 1 milla, llévasela 2. Y eso otra vez como que hace que nuestro corazón ahí brinque y es que no. Y luego dice al final, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús? Nos está enseñando que las relaciones de los hijos de Dios no deben de estar basadas en las exigencias de la ley. No. Tú me pegaste y yo te pego. Estamos iguales. Sino deben de estar basadas en el amor y en la paciencia. Cuando alguien nos hace mal, nuestra reacción no debiera de ser agredir, tampoco desquitarnos con enojo. Lo que nos está enseñando el Señor Jesús es que debemos de sufrir con paciencia la injusticia sin vengarnos, ni exigir reparación tampoco. El Señor Jesús dice, no resistas al malo. No lo resistes. No te resistes. Sufre con paciencia la maldad. Súfrela con paciencia. Es difícil. Es difícil. Cristo nos pide esto. Y que aquí quiero hacer varias aclaraciones, porque no quiero que esto se malinterprete y se salga de proporción. El Señor Jesús no nos está pidiendo que nos engañamos pretendiendo que la gente no nos está tratando mal. Tampoco te está pidiendo que te engañes pensando que los malvados no son malvados. Lo que Él te está pidiendo es que no te desquites, que no respondas con violencia a la violencia, que no respondas con agresión la agresión. Así nos lo ilustró con estos versículos del 39 al 42. Y esos son simplemente una ilustración. No son un mandamiento así tal cual. Simplemente son principios que ilustran la intención del Señor. Que nosotros no nos venguemos. Que no seamos vengativos como nos enseña la ley de Moisés, sino que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es que, no sé tú, pero la verdad yo soy muy paciente conmigo. Cuando yo me equivoco, yo no ando exigiendo ahí justicia y castigo. A mí me gusta la paciencia y la misericordia. Es más, incluso cuando yo me enojo, lo que yo busco es que las personas entiendan la razón de mi enojo, en lugar de juzgarme y corregirme. Y no importa si mi enojo es pecaminoso o no, mi carne tiende a hacer eso. Ese es Carlos. ¿Habrá algún momento en el que alguna persona te golpee por ser cristiano? Puede ser que sí, y puede que sea pronto. ¿Alguna persona que te insulte por ser cristiano? También puede ser. ¿Hay personas que quieran abusar de ti? Sí, constantemente. Entonces, haciendo esto,
lo que el Señor trajo. Es lo que los fariseos, con mucha astucia y convenientemente, omitieron. Amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Ese debe ser siempre el tenor, ese siempre debe ser la línea que marca la relación de los cristianos con otros. Amar a los demás como a nosotros mismos. Amar a los demás como a nosotros mismos. Déjenme, tal vez les ayude esto. Les voy a decir, bueno, pero ahorita ¿quién me va a querer quitar una túnica? ¿Y quién va a querer? O sea, ni modo que le dé mi camisa. No, pero yo una vez hice algo que ahorita yo estoy... En el momento pensé que era algo bueno. Hoy ya no pienso igual. Hace un tiempo en la escuela un papá me pidió que hiciera un trabajo que yo ya había hecho. Entonces él me decía, profesor, ¿puede darle a mi hijo esto? Como un manual de cómo hacer todas estas cosas. Y le decía, es que ya lo hice. Está en sus notas, está en sus apuntes. Entonces yo me rehusé. Porque, dicho sea de paso, yo creo que no fue así tan amable. Me lo pidió bien la primera vez y cuando hubo una negativa ya no fue tan amable la petición, más bien fue como una exigencia. Entonces mi corazón brincó. No, ya lo hice, ya lo tiene. Y en el momento yo no cumplí lo de, si te quiere quitar la camisa, pues déjale también la capa, ¿no? O si te pide llevar una milla a su carga, llévasela 2. Tal vez en el momento nosotros podemos actuar con justicia, pero otra vez, las relaciones entre cristianos deben de estar más marcadas por el amor. Eso es una de las cosas que quiero aclarar. Y otra de las cosas que quiero aclarar es, primero, para los que no entienden la palabra de Dios, que piensan que Dios es injusto por pedirnos este tipo de cosas, y los otros para los que están atormentados porque no saben qué hacer. Lo que quiero aclarar es esto. No es un llamado. Lo que Jesús está haciendo no es un llamado a la inmunidad para cualquier malvado sin corazón que está haciendo algo malo. El mandamiento procura que no nos venguemos, repito eso. Su propósito no es estimular el abuso. Queremos que Dios haga justicia en el mundo, ¿cierto? Deseamos que Dios traiga su justicia. Entonces no vamos a promover el abuso tampoco. No es un llamado a la irresponsabilidad ni un estímulo para el mal, sino que es un llamado a la paciencia que renuncia a una respuesta agresiva en nuestras relaciones personales. Cualquiera que piense que Dios nos está llamando a promover el abuso, a promover la violencia y la injusticia, no entiende la palabra de Dios y no ha entendido lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Martín Lutero decía que era como una vez en uno de sus sermones, precisamente sobre esto, él hablaba de un creyente loco. Que él decía, híjole, tengo un montón de piojos en la cabeza y me están mordiendo y ya no los aguanto, pero Dios me dijo que resistiera el mal. Entonces, soportaré con paciencia estos piojos que me están matando. Es ilógico, es incorrecto, no está bien. Quiero decir esto porque Israel tenía leyes para ir delante de un juez. De hecho, las acabamos de ver, ¿cierto? Y mira, si hay algún crimen, si hay alguna intervención donde el gobierno tenga, o si hay alguna situación más bien, donde el gobierno tenga que intervenir, entonces nosotros somos llamados no a solapar el mal, sino a usar lo que Dios nos ha dado para combatir el mal. Y les estoy diciendo esto por lo que dice Romanos 13, del 3 al 4. Por favor, acompáñenme para allá, ¿sí? Romanos 13, del 3 al 4.
Si quieres, márcalo en tu Biblia, yo te animo a que lo hagas. Romanos 13, del 3 al 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, los gobernadores, los magistrados, ¿para qué están? Para castigar a los malvados. Y los malvados deben de sentir temor, porque la función del gobierno es precisamente castigar a los criminales. ¿Sí? La función del gobierno no es la misma que la que tú y yo llevamos a cabo en nuestras relaciones personales. En lo personal, Dios nos llama a ser pacientes, tolerantes y buenos con los malvados. El gobierno no es llamado a ser paciente, tolerante y bueno con los malvados, sino a castigarlos. ¿Me explico? Entonces yo no quisiera que ustedes entendieran esto como una carta libre para el abuso y los malhechores y las personas sin corazón. Sino como lo que de verdad es. A que en tu vida personal tú seas una persona paciente y bondadosa, incluso con los que no lo son contigo. Eso es lo que quiero decirles. No nos debemos resistir, hermanos, a que alguien nos trate mal, pero sí nos oponemos al mal. Sí nos oponemos al mal. Si yo supiera que alguien está abusando a algún niño que está cerca de mí, mi deber es ir y hablarlo y denunciar eso. No puedo ser copartícipe de la maldad de otro. No puedo hacerlo. Nosotros recibimos el daño en nuestras relaciones personales con paciencia de quienes nos maltratan, pero el trabajo del gobierno es castigarlo. Ese es su trabajo. Entonces, tú vas a decir, bueno, Carlos, entonces, ¿cómo se vería esto en mi vida? ¿Cómo yo podría serlo? ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, déjame, no te lo digo yo, déjame que la palabra de Dios te lo diga. Estamos en Romanos 13, regrésate un poquito a Romanos 12. Romanos 12, 17. Y déjame leer desde ahí. Romanos 12, 17. Esta es la conducta cristiana. Escucha. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen a ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué cosa? ¿A quién le tenemos que dar de comer si tiene hambre? Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y aquí está la esencia de lo que yo quería comunicarte. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el punto. Lo que Jesús desea no es prohibir la justicia, sino prohibir que sus seguidores hagan justicia por su propia mano. ¿Te diste cuenta que Romanos dice de quién es la venganza? De Dios. Es cuando nos vengamos, nosotros tomamos un lugar que no nos pertenece. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Vengarnos es una declaración de que no confiamos que Dios vaya a hacer justicia. Entonces, como Dios no es justo, yo tengo que hacer justicia yo solito, porque eso es lo que estamos diciendo. Regresemos a Mateo 5, por favor. Estamos ahora en el versículo 43. Entonces el Señor Jesús dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? La verdad, yo no sé de dónde sacaron esa parte de aborrecerás a tu enemigo. No está en el Antiguo Testamento.
Por ningún lado. De verdad, no lo está. O sea, no hay un mandamiento que diga así literal, aborrecerás a tu enemigo. De hecho, te está diciendo que no seas vengativo en Levítico 19:18, ¿recuerdas? Que no seas rencoroso, sino que ames. Y es que, de verdad, es el colmo de la terquedad y de la injusticia el querer justificar algo que Dios te ha dicho que no hagas. Y agregarle a la palabra de Dios para poder justificar eso. La idea de amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo es bastante lógica. Humanamente es bastante lógica. Y mira, es bastante racional para convencer a cualquiera que desee ser convencido de eso. Si tú odias a alguien y tú deseas atacarlo, tú no creo que le encuentres mayor problema a decir ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Justificar ese tipo de acciones, enseñando algo como si fuera la palabra de Dios, es algo bastante turbio y oscuro, malvado. Eso no se hace. Darle rienda suelta a tu corazón pecaminoso, sin importar cambiar la ley del Dios Santo para hacerlo, es algo grave, muy grave. Y saben que esta idea de ama a tu prójimo pero odia a tu enemigo, me suena mucho a algo que algunos cristianos dicen. Dios nos llamó a ser mansos, no mensos. Mansos, no mensos. Para mí la esencia es igual. El punto es no dejarte. El punto es castigar a los que te tratan mal. Y el punto es desobedecer lo que Dios te ha llamado a hacer, sin importar lo que Él haya dicho. Parece muy sano decir eso, ¿no? Bueno, sí sé manso, pero no, tampoco seas menso. Parece muy sano. Pero detrás, desde mi punto de vista, tiene la intención de simplemente no obedecer. Yo no quiero obedecer lo que Dios me ha dicho. Yo quiero que leamos algo que está en Proverbios 24:17, ¿sí? Vamos a Proverbios 24:17 para que tú veas la que Dios enseñaba a las personas respecto a cómo tratar a sus enemigos. Los sacerdotes y los fariseos decían, odia a tu enemigo. Jesús nos llamó a amar a nuestro enemigo. Pero esa no es una enseñanza nueva. Mira, Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, ¿qué cosa? No te regocijes. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Que de repente quien te cae mal, exacto, le pasa algo y tú estás, ándele para que se le quite, qué bueno. Hermanos. No lo gritas, pero sí lo sientes. Sí, pero la palabra de Dios no dice, no grites de emoción. Está diciendo, no te regocijes. Y mira, muchas veces nos regocijamos cuando le pasa algo a alguien que nos cae mal y no nos reímos. Tal vez hay una leve sonrisita, pero por dentro nuestro corazón está con una matraca y no. ¡Qué bueno! Mira lo que dice Dios. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Dios no se agrada de ese tipo de cosas. No. Si tú en la dureza de tu corazón piensas, uy, qué bueno que por fin se hizo justicia. Bueno, sabe que Dios no se agrada de eso.
Dios no se agrada de eso. Y esto no es nuevo. Está desde el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 23, por favor. Éxodo 23, donde están estas leyes civiles. Éxodo 23, y vamos a leer los versículos del 4 al 5. Y esto, mira, yo creo que se aplica a nosotros de muchas maneras. Dice el versículo 4: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Te fijas? Tal vez si alguien te ha tratado mal y ves que alguna de sus cosas está por echarse a perder, Te callas. te pones algo así, ¿no? Al lado de los ojos para no ver y sigues, o te callas, o no lo ayudas. Dios nos está pidiendo que ayudemos al que es malo con nosotros. ¿Te fijas? Desde los tiempos de Moisés. Dice el versículo 4, si encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. El 5, si vieres al asno del que te aborrece, escucha esto, del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Bueno, la respuesta obvia es no. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. El Señor Jesús nos llama a poner la atención en lo que los sacerdotes y los fariseos omitieron, a tratar a los demás como a nosotros nos gustaría ser tratados, a amarlos como a nosotros mismos. Entonces, Jesús nos pidió esto. Yo te animo a que no esperes hasta que el romanticismo y la emoción del amor te inunden para entonces ayudar a tu enemigo, quien te lastimó. Jesús te pide que ames de una manera más piadosa, amar como Él amó. La verdad es que tú y yo no le dimos ninguna buena razón para que nos amara. Le dimos muchas buenas razones para que nos odiara. Nosotros, tal vez esta semana le hemos dado muchas más razones para que nos trate mal que para que nos trate bien. Dios nos pide que amemos con un amor mejor que el que nace de una emoción volátil o de las circunstancias. Él nos pide que amemos con un amor parecido al suyo. Un amor que da a los buenos y a los malos, justo como dice su palabra. Como Dios, que hace salir su sol para buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios no dice que bendigas cuando comiencen a hablarte bonito, sino cuando te maldicen. La palabra de Dios no dice que ores cuando las personas te empiecen a hacer bien, sino cuando te ultrajen y te persigan. Si tú no sabes qué es ultrajar es tratar con desprecio, insultando y ofendiendo. Tal vez la mejor imagen que tengo es los soldados romanos golpeando en la cabeza a Jesús con una corona de espinas, escupiéndole en la cara y burlándose de él. Una persona que está completamente indefensa, rodeado por un montón de soldados romanos. Una persona que a leguas no se puede defender, que está siendo maltratada, humillada, semidesnuda y siendo la burla de un grupo de personas que están abusando de él. Eso es un ultraje. Jesús te pide que tú ores por ellos cuando te ultraje. El versículo 45 del capítulo 5, vamos a avanzar en nuestro estudio. Regresemos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, 45. 5:45 dice así: para que hagan esto, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Y lo que quiero comentar de aquí es esta parte donde dice:
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra de Dios no te está diciendo que si tú actúas de cierta manera, entonces te vas a convertir en un hijo de Dios, sino que si tú actúas de cierta manera, tú probarás que eres un hijo de Dios. Lo mostrarás, darás evidencia de eso. Y es que, ¿qué no fue como actúa así el Hijo de Dios? ¿No fue eso exactamente lo que él hizo? Recibió con un beso al que lo traicionó y lo llamó amigo, mientras las personas lo estaban golpeando y maltratando. Él sostuvo su vida, no los mató. Él pudo haberlo hecho, pero estaba sosteniendo su vida y todas sus capacidades y su fuerza, mientras los soldados estaban atravesando sus manos y sus pies con esos clavotes inmensos, grandototes. Él oró: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y saben que la gramática del texto sugiere no que oró una sola vez, sino que esa fue una oración constante en el corazón del Señor Jesús. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Murió a favor de aquellos que le odiamos. Y ahí voy yo y ahí vas tú también. Obren así para que sean hijos de su Padre Celestial. Den evidencia de que ustedes son hijos de su Padre Celestial. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice algo que marqué aquí porque no quería perderlo. Escucha. Ponme mucha atención. Si no lo has encontrado, simplemente escúchalo, pero escríbelo, márcalo, vuelve a escuchar esto en tu casa después y búscalo. Pues para esto fuisteis llamados. Este fue el propósito por el cual Dios te llamó. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos salvados, nosotros que éramos enemigos de Dios, fuimos salvados. Cristo nos dio ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21, del 21 al 25. Y Romanos 5, 10 dice lo mismo. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué era lo justo hacer? Imagina si Dios hubiera dicho, si Dios de verdad hubiera dicho, odia a tus enemigos. Solo piénsalo un poquito. Estaríamos bien perdidos. Sí, pero creo que ahí sí hubiéramos hecho acá. Ahora, tal vez tú estás pensando, y esta es una conclusión larga, ¿ok? Tal vez tú estás pensando, ¿por qué debo amar a los malvados? A los que me han tratado mal. ¿Por qué debo de dar un amor así de abundante y así de libre y así de rápido? Bueno, la respuesta es porque tú recibiste eso. ¿Tú lo recibiste? Yo lo recibí.
No tendría yo cara para poder decir que yo hice algo bueno o que yo amé a Dios antes de que Él me diera corazón para amarlo. Nada. Yo lo odié, lo desobedecí y lo desobedecí abiertamente. Yo nunca lo quise. Yo era su enemigo. ¿Y sabes qué hizo el Señor con su enemigo? Me perdonó la vida. Me perdonó. No me dejó morir. Y no contento con eso, me hizo un lugar en su casa y me hizo su siervo. Y uno de los versos que más guardo en mi corazón es cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, ustedes son mis amigos. Pero no fue solo hasta ahí. Él me adoptó y me hizo su hijo. Y ahora dice la palabra de Dios que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y que soy coheredero con Él. Dios me llevó de una posición de condenación a lo mejor que Él pudo darme. Y yo, que yo heredo junto con Él todas las cosas. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿qué me da derecho a mí a odiar y a guardar resentimiento y a alegrarme de las cosas malas que le pasan a los que me caen mal? ¿Qué podría ser? Mira, si todo el dolor que el Señor sufrió en su pasión y todas las injusticias que Él sufrió durante su juicio y todo lo malo que Él sufrió no lo detuvieron para orar por los malvados y tratarlos con bondad, ¿cuál va a ser tu excusa y mi excusa? ¿Qué nos va a dar derecho a nosotros de no hacerlo? ¿Qué dolor, qué orgullo, qué pretexto vamos a poner? ¿Qué cosa sería válida para justificar mi falta de bondad y mi falta de oración por los que no me han tratado bien? ¿Por qué yo debo de tratar bien a los que me tratan mal? Porque eso fue lo que tú recibiste abundantemente. Hermanos, no piensen que al ser amable con los que nos tratan amablemente es suficiente. El Señor Jesús dijo eso. Si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? ¿Cuál es el punto? ¿En qué son diferentes a los publicanos?, decía Él. Y los publicanos son un ejemplo de los peores pecadores del mundo. Los narcos hacen eso, los asesinos hacen eso. Ellos aman a la gente que los aman a ellos. Ellos tratan bien a los que los tratan bien a ellos. Ellos matan, asesinan y odian a los que los tratan mal. ¿De qué somos mejor a los pecadores más pecadores que existen? ¿En qué somos mejores o qué hacemos de más de los gentiles? Dijo el Señor Jesús, que los gentiles son básicamente las personas que no creen en Dios, ni le temen, ni le buscan, ni lo aman. Ellos también aman a los que les aman, ellos también sirven a los que les sirven. Hermanos, yo quisiera enseñarles algo hoy, y si algo he aprendido es que esta forma de vivirte, tú me tratas bien, yo te trato bien, es la manera en la que Satanás piensa. Y de veras, no estoy intentando espiritualizar esto. Esa es la manera en la que Satanás piensa. Tú vas a decir, mentira, de verdad. Si tú revisas el libro de Job, mero al principio, y yo te voy a animar a que lo hagas conmigo. Si tú revisas el libro de Job, al inicio, cuando Satanás llega de rodear la tierra y llega junto con Dios, ¿Job qué? Job 1. Job 1. Y mira el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Satanás? Claro, Job te teme porque tú le das. Obvio, no es tonto. Pero quítale sus cosas y vas a ver si no te maldice. ¿Te das cuenta que así es como piensa Satanás? Con un quid pro quo, con te doy, me das, o me das, te doy. Uh-huh. ¿Me tratas bien? Te recibes bien. ¿Me tratas mal? Pues recibes mal. Y luego avanza el versículo y Dios pone en las manos de Satanás todo lo que Job tenía. Uh-huh. Pierde todo. Y luego en el capítulo 2, al inicio dice que otra vez vinieron los hijos de Dios para presentarse y otra vez Satanás estaba con él. Y en el versículo 3, Dios vuelve a poner a Job en la mira de Satanás y le dice: ¿has visto a mi siervo Job que retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Él sigue pensando igual, ¿te fijas? ¿Piel? ¿Por qué? ¿Por piel? Obvio, no te maldice porque teme por su vida. Tú guardas su vida, él no te maldice. Ojo por ojo, esta ley que Dios instituyó para nuestro bien, para impartir justicia y para evitar la venganza, había sido torcida de una manera que llegó a ser usada para vengarse y tratar a otros según nos dieran. De la misma manera en la que Satanás piensa. Por eso es tan importante, aquí quiero hacer un paréntesis de tal vez 20 segundos, por eso es tan importante que ustedes sean cuidadosos de que la enseñanza bíblica sea bíblica. O sea, no que nada más alguien saque algo de la Biblia y te lo enseñe y ya, sino que eso corresponda con todo lo que la Biblia dice. Que de verdad ustedes se aseguren de que el maestro está enseñando la palabra de Dios y no anda enseñando cosas extrañas y raras. Los sacerdotes habían hecho, los fariseos habían hecho eso. Nosotros no deberíamos de obrar así, hermanos. No deberíamos de obrar así. Si tú todavía estás pensando, no, es que tú no sabes lo que me han hecho. Tú no sabes cómo me han tratado y lo que me han dicho. Yo quiero decirte esto: Dios miró a Cristo y me perdonó. No pudiera yo mirarlo a Él y perdonarte a ti. A los cristianos, hermanos, les encanta escuchar sobre cómo Dios es misericordioso. Pero cuando nosotros somos llamados a tratar de imitar lo que el Señor ha hecho con nosotros, salen excusas de nuestro corazón y salen excusas de tu corazón, y yo lo sé. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque del mío también salen. Y la primera excusa que yo tengo es: no, si yo soy así, me van a traer de su menso, van a andar abusando de mí todo el tiempo. Eso no está bien. Deja que Dios cuide de ti. Deja que el Dios justo, que lo ve todo, cuide de ti. Obedécelo, confía en Él. Actúa como su seguidor de verdadero. ¿Quieres ser como Cristo es? ¿Quieres ser como Cristo es? Actúa como Él. Confía en Dios y confía en que Dios, el juez justo, cuidará de ti. Tal vez tú vas a decir: no, es que eso no es justo. Bueno, déjame preguntarte, ¿qué es la justicia? ¿De dónde sacas la justicia? Porque tratar a todos igual no es justicia, eso es equidad. ¿Sabes qué es la justicia? La justicia es hacer lo que el Dios justo dice que hagamos. Eso es justicia.
Tal vez tú vas a decir, bueno, sí, pero si yo debo de perdonar a los demás como Dios me perdonó a mí, pues la verdad es que yo no soy tan malo. O sea, Dios no, pues, yo soy buena gente, yo me porto bien, no ando saliendo a hacer cosas extrañas, obedezco, soy trabajador. Bueno, si tú piensas así, entonces yo quisiera pedirte que por favor mires a la cruz y me expliques por qué el Señor Jesús está ahí colgado. Y por qué Dios lo trató como lo trató. Y por qué quiso quebrantarlo. Hermanos, nosotros no debiéramos de ser duros al obedecer al Señor. Incluso en las cosas que nosotros hicimos. A los cristianos que nos encanta escuchar sobre la gracia de Dios y de cómo Él nos perdonó sin causa y de su grande misericordia, hermanos, nosotros debemos de aprender a vivir de gracia también. Yo creo que de todas las personas nosotros deberíamos de ser los más amables, los más perdonadores, los más pacientes, los más misericordiosos por causa de lo que a nosotros nos ha sido dado en Cristo. Y si tú todavía no eres cristiano y dices, Carlos, yo no creo que me perdone, yo no creo que me quiera ver. Yo sí me he portado muy mal. ¿Escuchaste lo que hablamos? Dios perdona a los pecadores. Él es bueno con los malvados. Él justifica a los malvados. Así que ve con Él. Arrepiéntete. Ve con Él. Y a nosotros que somos cristianos, hermanos, obedezcamos a nuestro Señor. Recuerden lo que dice Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un cristiano verdadero desea obedecer, quiere obedecer, ama obedecer, busca obedecer. Es la razón de su alegría ser obediente al Señor. Esa es la evidencia de un corazón que verdaderamente ha sido transformado. Porque aquellos que no aman a Dios, no desean obedecer, ni tienen interés siquiera en abrir la palabra de Dios, ellos no les importa saber lo que Dios ha dicho, no se sienten mal cuando desobedecen, incluso cuando saben que lo que han hecho está mal. Hermanos, quiero extenderles como últimas palabras lo que dice Efesios 5. Imitemos a Dios como hijos amados. Yo creo que eso es lo que el Señor Jesús nos ha llamado a hacer esta mañana. Y yo creo que todos nosotros, en nuestra vida, tenemos personas que nos han tratado mal, que sentimos que abusan de nosotros, que nos tratan mal en los servicios a los que vamos a pagar, ¿cierto? Que nos tratan mal en el trabajo, que son malagradecidos, que nos exigen de mala manera. Tal vez personas a las que nos odian a nosotros y que nos han tratado mal. Y si tú has odiado a alguien, arrepiéntete, por favor. Porque el mandamiento del Señor no es ser vengativo ni rencoroso, sino amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos.